Buenos días, ¿cómo les va? 12:32 de la mañana del día miércoles 29 del 4, día de ñoquis, y es por eso que llegó todo el gabinete al Congreso Nacional. Estamos pasando un día espectacular con un sol maravilloso. Estamos en San Juan en otoño, qué época espectacular que estamos viviendo. Les contamos hoy. Vamos a hablar del financiamiento universitario y vamos a seguir paso a paso, minuto a minuto, lo que ocurre en el Congreso Nacional, donde apareció el jefe de gabinete, Aloe Vera Adorni, junto con el presidente y todo el gabinete. Se besan, se abrazan, Caputo dice, va todo de acuerdo al plan, cada vez tenemos más pobres. La secretaria general de la presidencia le dice en el oído a Milei en este momento: no digas nada porque así como vamos a perder. Bueno, esto es lo que está pasando ahora. Nosotros damos inicio a este programa del día de la fecha, la información con una mirada crítica desde aquí, desde la 1020, la radio que se ve y se siente. Estamos junto a Jorge Chipi Rodríguez y José Pepe Núñez. Roberto Pugliese, ¿quién les habla? Alejandra Arancibia está en el posoperatorio, pronto estará con nosotros. Y comenzamos el día de hoy contándoles que ha empezado la sesión del Congreso Nacional, como ya se habrá escuchado y habrá visto en los distintos medios, donde llegó el jefe de gabinete, Manuel Adorni, el cuestionado jefe de gabinete, el viajero jefe de gabinete, el no es medios, es multidestino, multiinmobiliario, bueno, entre las tantas cosas que podríamos contar de la multiimplante de pelo, de la gestión de Manuel Adorni, que ha estado expuesta porque todo comenzó cuando se le ocurrió sumar a su esposa a un viaje oficial. Bueno, desde ahí hasta hoy hemos descubierto distintas formas de comprar departamentos, distintas formas de viajar, distintas prestamistas, la posibilidad de estirar el sueldo de una forma sorprendente. Quien gana 3 millones de pesos puede gastarse $15.000 una quincena. Bueno, estas son algunas de las cosas que hoy le van a preguntar los diputados. Es su obligación que él asista al Congreso todos los meses, no lo había hecho hasta ahora, para rendir cuentas de la gestión del Ejecutivo, que esa es su función, su tarea ineludible. ¿Verdad? Sí, vos sabés que Roberto Chipi, que a diferencia de otras presentaciones de jefe de gabinete, esto parecía, salvando la distancia, pero casi, un mensaje del presidente de la Nación, porque eran todas cuestiones, logros, entre comillas, alcanzados, y una crítica absoluta hacia el gobierno anterior, el de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner. Todo lo que tenía que ver con kirchnerismo fue atacado absolutamente. Y, como te digo, este tipo de mensajes, que el que hizo de introducción, apunta más que nada a lo que puede hacer un presidente de la nación, no un jefe de gabinete. Y como todos sabemos, las preguntas se las envían escritas con anterioridad, porque sí, esto era lo que estaba previsto para que él pudiera responder. De todas maneras, hay mucha, digamos, interpretación, si se quiere, que este hecho fue algo absolutamente tomado por el gobierno como una cuestión de... Muestra de solidez. Claro, pero además de a todo o nada, es decir, apostaron todas las cabezas de los funcionarios y todos a que Adorni va a arrastrar, si se quiere, o a revolcar a todos los diputados con sus respuestas, que las tiene, por supuesto, estudiadas de hace varios días, ¿no? Ahora, sí. Paradójicamente, esta supuesta muestra de fortaleza y de respaldo y de apoyo que tiene Adorni muestra ¿cómo es que le decía el presidente? Un efecto revelación. Sí. En realidad muestra todo lo contrario, muestra el estado de debilidad que
tiene hoy en su cargo, sí, porque está acosado por diversas denuncias sí, irregularidades donde él tiene que dar explicaciones que todavía no da. Recordemos que la conferencia de prensa posterior al viaje a Roma creo que sí, terminó diciéndole a un periodista en forma desairada: vos no tenés que preguntarme, sos nada más que un periodista, digamos. Una no forma sos juez. Arrogante y bastante mal educada, ¿no? Sí, creo que esto se da la presentación de Adorni en el Congreso de la Nación en el peor momento del gobierno, peor momento por todo lo que ustedes ven, la economía que está, los rumores que hablan de una disputa entre, o que están mirando con desconfianza al ministro de Economía, Luis Caputo, lo de Adorni, y justamente quisieron hacer de ese hecho, si se quiere, negativo para el gobierno, un punto de fortaleza, y de hecho el presidente, al ingresar al Congreso, le preguntan qué opinaba de Adorni, si Adorni es corrupto, y contestó textuales palabras al periodista: el corrupto sos vos. Con lo cual estamos día a día viendo que los modales no son el patrimonio de este gobierno ni del presidente. Además, convengamos que fue cerrada la sala de periodistas acreditados en la Casa Rosada, y poco a poco se fueron pareciendo en gran medida a lo que ellos denostaron permanentemente cuando decían que en el gobierno de Cristina no había conferencias de prensa. Finalmente terminan prácticamente haciendo lo mismo y atacando a los periodistas, ¿no? Ahora, digo, uno debe respetar la investidura presidencial. Corresponde, por supuesto, en el marco institucional donde nosotros nos desarrollamos, donde debemos respetar no solo las instituciones, sino a quienes las representan, a un ministro de la Corte Suprema, a un ministro de la Corte de Justicia de la provincia, el gobernador, digo, a todos los que son representantes y o mandatarios. Ahora, quienes ocupan la más alta magistratura deben honrar esa investidura. Y la deben honrar con mesura, con temple, por supuesto, con una palabra de conciliatoria, términos que tengan que ver con la conciliación entre los argentinos, la unión, de mediar, y no esta actitud iracunda del presidente, donde amenaza a meter preso al 95% de los periodistas, donde dice que una determinada ideología ha causado más de 150 millones de muertes, datos, no solo los datos económicos, sino los datos sociales son absolutamente alejados de cualquier realidad, y muestra que están empantanados en una situación casi sin salida, porque el modelo económico termina de mostrar su incapacidad, porque no solo no genera ni riqueza, ni desarrollo, ni progreso, sino que tampoco pueden levantar la bandera de la baja de la inflación, de este mal que tenemos todos los argentinos durante tanto tiempo. Bueno, vos sabés que hace pocos días hubo una cena de la Fundación Libertad, donde estuvo el presidente de la Nación, Javier Milei, y ahí en esa cena hubo un hecho que pocos repararon, fue que estuvo presente Mauricio Macri, y cuando prácticamente se iban a cruzar, no se saludaron, ni Milei ni Macri, más bien se evitaron. Pero justamente una de las cosas que llamó mucho la atención también fue el discurso de Javier Milei, que habló sobre su sueldo y que lo había congelado. No sé si Gonza tiene porque podemos escuchar lo que decía el presidente sobre su sueldo, y dice que es el que menos gana en América. No, los salarios se están desplomando. Mire,
Los salarios que verdaderamente se están desplomando son los del sector público. ¿Saben quién es el que peor le fue en esta economía en términos reales? A mí, que soy el único que no se modificó el sueldo desde que asumí. De hecho, soy el presidente que menos gana en América. Y si alguien hizo el ajuste cayó en el sector público, es decir, pagó la casta. Bueno, esto era... ¿Sabe que la ginebra en ayuna hace mal, no? Así dicen. Esto era lo que decía el presidente Javier Milei en esta cena de la Fundación Libertad. Y ahora vamos a escuchar a un periodista que recibió muchas críticas en un momento, pero por su apoyo al gobierno, pero justamente por eso es bueno escucharlo ahora. Bueno, este es un error discursivo inexplicable de una persona muy inteligente, por muchos motivos. Primero, porque nadie le puso un arma en la cabeza a Milei para que sea presidente, fue una decisión suya. Segundo, porque él decidió congelarse el sueldo, con lo cual no se entiende. Y tercero, porque sinceramente queda feo que alguien que gana, no sé, 3 millones, 4 millones, con la vida bastante resuelta, pues Milei va a tener la vida resuelta a futuro. Sé que es que se victimice mientras la gente gana 1 millón. En todo caso, lo que hay que mejorar en la Argentina son los sueldos de la gente. Creo que el presidente lo sabe. Un colectivero gana hoy 1.700.000. Hoy veía a los colectiveros 1.700.000. Un docente de la escuela pública gana 1 millón de pesos. Un policía gana 1 millón y pico, 1.200.000. Un empleado de comercio gana 1 millón también, 1.100.000. Un enfermero gana 1.200.000. Son los sueldos de Argentina. Un jubilado que cobra la mínima con el bono gana 450.000 pesos. Entonces, me parece, sinceramente, con mucho respeto, no da que el presidente diga: al que peor le fue en esta economía en términos reales, a mí. Bueno, la mirada de Jonathan Viale. Recordemos que en una entrevista hace algún tiempo que le estaba haciendo a Javier Milei, la cortaron. Fue censurada y... Fue censurada, después cortada, editada. Y alguien que estaba en el medio de la entrevista grabó esa secuencia. Si no, no nos hubiéramos enterado jamás de lo que hubiera pasado. Con lo cual se demuestra que esa entrevista no solo estaba totalmente arreglada o pautada, sino que la docilidad con la que actuó el periodista, o sea, entregó su cuello en manos de Santiago Caputo, que le dijo al presidente lo que tenía que decir para que pudieran seguir. Esto es parte de lo que está cambiando también en los periodistas que otrora apoyaban a este gobierno o a este proyecto político, si se quiere, que se transformó en gobierno. Esto es lo que ocurre hoy. Cierto es que ya aquellos periodistas, salvo algunos, que eran los principales impulsores y los casi voceros de la gestión, hoy están teniendo un discurso con una mirada más crítica y con serios cuestionamientos a la marcha de la economía. También podríamos decir, junto con el presidente, que él es el único que no se aumentó el sueldo y pareciera ser, según los indicios, el único que recibió beneficios de aquella famosa estafa cibernética conocida como Libra. Es verdad. Hay otro hecho, que el dueño de esta empresa que se llama Cocos Capital ayer fue a dar una conferencia en el marco de una actividad organizada para adolescentes y alumnos de escuelas, y fue abuchado por la multitud y por los chicos, por los jóvenes, porque le reprochan su defensa en su momento de la criptomoneda Libra. Él apoyaba a Libra y la gente no se olvida, y especialmente me dio particular satisfacción que los jóvenes no se olviden de esto, porque en realidad muchas veces nos acusamos como argentinos de tener mala memoria. Sin embargo, en este caso no fue así. Te quiero contar que enseguida probablemente veamos un clon de Javier Milei
que anda por el interior del país y ustedes no creo que lo vayan a creer si lo ven en imágenes, porque es una cosa increíble. Antes que nos vayamos de tema, me gustaría opinar algo. Sí, claro. Es decir, sería importante conocer, saber dónde están todos esos periodistas que en su momento, detrás de la convocatoria del Gordo La Nata, cantaban y gritaban: queremos preguntar. ¿Se acuerdan? ¿Te acordás? Queremos preguntar, queremos preguntar, queremos preguntar, queremos preguntar. Sin embargo, a todos esos periodistas que en ese momento querían preguntar, nunca se les cerró la sala de conferencia en Casa Rosada, ni los militares lo hicieron, para aclarar también un poquito que ni los militares lo hicieron. Y este gobierno viene y lo hace. ¿Qué es lo que hace? Le cierra las puertas a la prensa en Casa Rosada. ¿Eso qué es lo que sería? Que el jefe de gabinete a la mañana no habla, que no hay conferencia de prensa, que no responden ningún tipo de pregunta, y cuando uno pregunta lo tratan de delincuente. Entonces, o que vos no sos juez, no podés preguntar porque vos no sos juez. Estas son las respuestas de estos muchachos que vinieron a ampliar las cuestiones democráticas en la República Argentina. Estas son las respuestas de estos muchachos demócratas, abiertos al mundo, que no tienen nada que ocultar, que no tenían nada que tapar, que no tenían nada que esconder. Bueno, hoy no los dejan preguntar. Y lo lamentable, que los que se quejaban, porque antes también decían que no los dejaban preguntar, hoy están calladitos. No están callados, están protestando. Sí, pero no estaban protestando como protestaban como protestaban antes. Con la misma fuerza. No están protestando con la misma fuerza. Entonces, me parece que esta cuestión... ¿Vos has visto algún documento, algo de FOPEA? Sí, enérgicamente claro. Sí. violento. ¿A dónde está? Sí, Yo no lo he claro. visto. ¿A dónde está? Está emitido un comunicado reclamándole reclamándole para ver qué posibilidades hay de que los vuelvan a abrir y toda la historia. ¿Y por qué? Porque tocaron a los medios poderosos. Porque cuando tocaban a los medios, que en las conferencias de prensa los ponían en aprieto, a Milei, a Dorn y todo lo demás, cuando no los dejaron entrar, que estamos hablando ya de hace bastantes meses, FOPEA no apareció, los colegas de ellos no aparecieron, no apareció nadie. Ahora solamente aparecen cuando le cierran la puerta a Clarín, le cierran la puerta a La Nación, le cierran la puerta a América, ahí recién aparecen. Entonces, el corporativismo se afecta cuando no dejan entrar a los poderosos o a los que manejan ese corporativismo. Y en cuanto al otro, las declaraciones y la famosa cuestión de que Milei es el más afectado porque no se aumentó el sueldo. Hermano, estaba escuchando el otro día ayer precisamente estaba escuchando uno de estos muchachos que hace stream y todo lo demás, y le decía: hermano, hace 2 o 3 años atrás les comía los sanguchitos del Moro, les tomabas el juguito del Moro, hermano, y ahora te venís a tirar de que sos el más afectado en toda esta situación. Recién acá lo han dicho. ¿De quién habla? ¿De Adorni o de Milei? Recién lo decía, hay un... De los dos, de los dos. Le estoy hablando a los dos porque son la misma moneda, con 2 caras distintas, pero con el mismo valor de soretes que tienen los dos. Entonces, y lo peor de todo esto, que Milei, que vive en Narnia, Adorni vive en Narnia, Karina, que es la que maneja los hilos de todo esto, porque para mí, Karina es la que maneja los destinos de este país. No se dan cuenta de la situación que están pasando hoy los argentinos, que un tipo ahí mismo decía, el gordito lechoso, un colectivero gana 1 millón de pesos, 1.200.000 en Buenos Aires. Sí. Ojo, estamos hablando de sueldo porteño. Entonces, esta situación, obvio que impacta y que duele. ¿Y dónde repercute todo esto? En la caída estrepitosa en las encuestas, sondeos, mediciones que existen. El mismo Zurban, que era el que lo ponía siempre a Milei primero, segundo, hoy lo manda al frente con casi el 70% de imagen negativa.
Entonces un tipo a 1 año y medio de las elecciones, 1 año y medio estamos hablando más o menos, Sí, aproximadamente. 1 año y medio de las elecciones, con el 70% de negatividad en su imagen, en su intención de voto, y ya estamos hablando de todos los parámetros sociales, de todos los parámetros etarios, porque vos tenías una cuestión de edad, que los pibes lo seguían, esto y lo más. Bueno, en ese margen etario donde Milei arrasaba, ahora tiene casi el 55-60% de imagen negativa. Y eso es peligroso para tipos que han demostrado ser peligrosos desde su cuestión y dudas en cuanto a su tema de salud mental. Es muy peligroso. Esperemos, yo lo decía ayer, antes de ayer, que mucha gente dice que si este gobierno le va bien, a los argentinos le va bien, y es mentira, porque si este gobierno le va bien, a los argentinos nos va a ir pésimamente mal, porque yo entiendo, y a ver si ustedes coinciden, que cuando dicen, che, el plan económico fracasó, qué mal el plan económico. Bueno, yo soy un convencido que en la Argentina ningún plan económico fracasó. Todos los planes económicos fueron exitosos, pero fueron exitosos, obvio, para el que plantea el plan económico. No son exitosos para los terrenales, que somos nosotros, que todos los días nos tenemos que levantar en la madrugada a salir a laburar, a venir después del mediodía acá, a la siesta seguir laburando en otras cuestiones. Para ellos fueron exitosos. No hubo un solo plan en la República Argentina, y que alguien me lo desmienta, que no fue exitoso. Todos. Entonces, este éxito de este plan económico, que ellos tanto se arrogan de salvar la macroeconomía, es solamente para algunos, para los que fugan la plata. ¿Cómo vos me vas a venir a decir que un plan exitoso va a ser para nosotros los argentinos cuando casi el 90% de tu capital lo tenés depositado en el exterior, como lo tiene Caputo? ¿Cómo me vas a venir a decir que vos sos el único que no te aumentaba el salario y sin embargo te aumenta el capital privado tuyo? Es inconcebible. ¿Cómo me vas a decir que un tipo que no llega a 4 millones de pesos de sueldo se viaja por el mundo, paga cash $15.000 un viaje y dice que no hay delito? Yo creo que, bueno, es una forma y una manera de que los argentinos tendremos que analizar, evaluar y la próxima vez no equivocarse con el voto. Bueno, y hacemos un pequeñísimo corte y ya volvemos. Volvemos en este bloque de Actualidad al Palo. Hicimos algunas reflexiones respecto a la marcha de la economía y este acontecimiento especial que se da hoy, que es la presencia del jefe de gabinete del Congreso Nacional y todo lo que esto genera. Ahora continuamos con el programa y le vamos a contar, entre otras cosas, que se festeja el día viernes, el Día del Trabajador. Y es por esto que nosotros vamos a sortear entre nuestros oyentes 3 productos que nos regaló un emprendedor que nos visitó el viernes pasado, que es Esencias Gadiel. Y para nuestro público nos dejó una esencia llamada hidrolato de eucaliptus, nos dejó una crema calmante que alivia los dolores musculares y además un producto estrictamente sanjuanino, que es una sopa deshidratada para aquellos que quieren evitar grandes ingestas, y con una sopita resuelven la comida del día. Todo esto va a ser sorteado el día de mañana para que de alguna forma podamos conmemorar el Día del Trabajador. Desde ya pueden participar todos aquellos que lo quieran hacer. Y le contamos además una buena noticia, porque no solo de malas noticias se nutre el mundo. El presidente de la Caja de Acción Social de San Juan, Juan Pablo Medina, acorde a la situación que vive el país, la inflación, todo esto que hablábamos recién, y el nivel de empobrecimiento que también que tienen los empleados públicos, porque si bien tienen aumentos mensuales periódicamente, la inflación no tiene nada que ver con la realidad y cada vez tienen menos capacidad de compra con sus ingresos. Y es por eso que la Caja, volviendo a la noticia, va a incrementar las líneas de crédito destinadas a los trabajadores de la administración pública y se calcula que va a ser sobre el 32% y si se suman todos los créditos va a ser alrededor de casi 47%.
aumenta de 1.200.000 a 1.800.000. Los créditos para remodelación de vivienda, Pepe, usted que está haciendo esa galería con la piscina en el fondo de su casa, de 2.300.000 a 3.200.000. Mientras la línea para rodados, usted, Chipi, que quiere cambiar ese auto alemán que tiene por uno más moderno, de 1.400.000 a 2.100.000. Me dan, a ver, explícamelo de nuevo. Me dan 2.100.000 para cambiar el vehículo. Para la línea de rodados, sí, para comprar una motocicleta, para cambiar su vehículo, para repararlo. Bueno, con 2.100.000. Claro, bueno, una motito puede tener, claro, sí, claro, una motocicleta esta de 110 alcanza. Mirá vos, no sabía, che. Los préstamos asistenciales, que son para necesidades urgentes, así de salud, viste, que vos de pronto tenés que, te aparece una enfermedad, alguna un hemorroide por ahí. Alguna operación, alguna una cuestión que hernia de tenga disco. que ver con una intervención quirúrgica, y vos necesitas dinero, todo esto es muy costoso. ¿No te duele la espalda? ¿No tenés? Entonces sube de 800.000 a 1.200.000. Esta Poco. línea de préstamos colaboran, dice el presidente Medina, en colaborar con dinamizar la economía de la provincia. No sé si esto es un índice de dinamizar la economía, es nada más que una asistencia que cada vez con mayor urgencia necesitan. ¿Quiénes? Los trabajadores registrados, los trabajadores de la administración pública. Un ayudín importante para algunos y otro inalcanzable. Sí, exactamente. Bueno, esto es la otra cara de la moneda, que tiene que ver con los empleos públicos. Sí. Es la noticia que inclusive se dio en el programa Buena Gente, acá junto a Toledano y todo su Poda. equipo, con Norma, Marcela. con Marcela Poda. Estoy leyendo, estoy distrayéndome con El debate, ahora el debate. las preguntas incisivas que le hacen a Dorni que no contesta. Bueno, en el programa que maneja Marcela Poda y Gustavo Toledano, Uy, Dios. Víctor Ortega, que es Ortega Gasset. el secretario general de FUECIT, confirmó una lamentable noticia. 14 trabajadores del correo dejaron de prestar servicios, fueron despedidos y se van a cerrar una nueva sucursal porque ya llevan un plan de cierre de varias Sigue en sedes. marcha el plan. Sigue en En marcha. Gaco, San Martín, y creo que ahora hay una en Carpintería y Posito. Sigue en marcha. Correo con- argentino, estamos hablando. Sí. Correo argentino. Correo sí. de Macri, estamos hablando. Exactamente. Ahí Exactamente. está. Por eso capaz que no se hayan saludado. Que le están cerrando. No, y hay otras cosas más. Sí, le dijo que no sea llorón. más En algún atrás. momento Milei lo trató de cristalito y que no sea llorón. Y todo eso. Bueno, volviendo al tema del día, Adorni no dio ningún tipo de explicación preguntado sobre los escándalos en el informe escrito, porque él mandó un informe escrito y fíjense qué picardía, el informe lo mandó hoy, miércoles, a las 8 de la mañana, eran 2.151 preguntas y hubo quejas de los opositores porque, como te digo, mandó las respuestas este miércoles a las 8 de la mañana para complicarles un poco el trabajo a los legisladores opositores que tuvieron nada más que 2 horas para leer 1.936 páginas del informe. O sea, todas las posibilidades para que nadie pudiera intervenir. Bueno, en definitiva, usó formalismos, generalizaciones y se aferró a lo que sería la supuesta confidencialidad para no dar explicaciones sobre los viajes y las propiedades en ese informe escrito. Con lo cual es como si hubiera sido una visita en vano y el informe también fue en vano. Otro tema, hoy es 29, lo decíamos hace un rato, 29 de abril, es el Día del Animal, y la verdad que siempre me pregunté por qué era el Día del Animal, por qué esta fecha se eligió precisamente, y bueno, tiene que ver con un abogado cordobés que nació en el año 1850,
que se llamaba Ignacio Lucas Albarracín, y después de recibirse de abogado, eligió una, digamos, si se quiere, un camino poco convencional para aquella época, porque dedicó toda su carrera a la defensa de los derechos de los animales. Fue secretario de la Sociedad Protectora de Animales desde la fundación, estamos hablando de 1879, y luego fue presidente de esa misma institución, sucediendo a Domingo Faustino Sarmiento en el año 1885. Bueno, a este hombre, Ignacio Lucas Albarracín, le decían el loco, porque tenía conductas que para aquella época... Sucedió a otro loco, porque a Sarmiento también le decían el loco. El loco, exactamente. Una loquería era eso. Sí, justamente ese apodo tenía mucho que ver, el de Ignacio Lucas Albarracín, con lo que hacía, que se ponía delante de las carrozas, de los carruajes, para que no maltrataran a los caballos, o también hacía algunas campañas para la época contra las corridas de toro, las riñas de gallo, el tiro a la paloma, también en contra de los zoológicos, estaba en contra de los zoológicos y los circos que usaban animales. Además fue el primer impulsor de la Ley Nacional de Protección de Animales, que fue promulgada el 25 de julio de 1891, también conocida como la Ley Sarmiento. ¿Quién no la escuchó? Esta legislación se estableció por primera vez en nuestro país la obligación de brindar protección a los animales, prohibiendo su maltrato y la caza de animales. Por este hombre que falleció un día como hoy, ¿cómo es el tema? Falleció el mismo día, hoy, por eso eligieron poner el Día del Animal en su homenaje, en su memoria. Está bueno, mirá, vos la historia no la sabés. Ahora, yo les pregunto en función de la efeméride y toda esta historia. Siempre también me causó intriga como esto que vos estás planteando. Es decir, ¿ustedes creen que el hombre llegó a la Luna? No ahora, sino en 1960 y ¿cuánto? El Apolo 11 llegó a la Luna. Sí, claro. ¿Vos creés en eso? Yo sí creo en eso. ¿Vos, Pepe? Tengo dudas, porque hay una película que vi hace muchos años, pero muchísimos años, que mostraba, ficción por supuesto, mostraba detalles del alunizaje. No, del lanzamiento. Del lanzamiento, y pero estuvo allá, lanzaban el cohete y secuestraban a los astronautas, los llevaban a un estudio donde estaba todo... estaba la luna de ficción. Estaba todo de ficción, y es una teoría conspiranoica, si se quiere, o conspirativa, pero siempre hubo un grupo muy grande de estadounidenses que decían que no había llegado. Bueno, acá somos tres. Uno está en duda, otro cree que ha llegado, y yo absolutamente niego todo eso que hayan llegado. Ahora, ante tres cuestiones distintas, porque esto es local, empate y visitante, lo que estamos... yo no entiendo cómo a un argentino se le ocurre meter la fecha del 20 de julio como el Día del Amigo, que supuestamente es donde el hombre pisó la luna. Él da por cierto que se haya llegado. Bueno, pero ¿qué tiene que ver con la amistad? Y que nosotros, digamos, no hay nada más lindo que celebrar la amistad antes, digamos. Ahora se complica un poco más comiendo un asado con los amigos y todo lo otro. Pues lo que menos te acordás en el Día del Amigo es que un tipo... Él simboliza la llegada del hombre a la luna como un gesto amigable con seres de otros planetas, de otros universos. Es decir, nos salimos de la comunidad humana y buscamos vincularnos con otros seres. Ni George Lucas ni Steven Spielberg se animarían a hacerla... Esto es no, eso lo plantea él, por eso habla de la amistad, claro, él habla el nombre, nombre de ese hecho histórico, una amistad intergaláctica. Lo interpreta como un gesto de amistad, y es por esto que, bueno, dijo, vamos a saludar a los amigos del mundo, y bueno, se instaló, por suerte, un día para celebrar
este gesto que es muy valioso y que por ahí uno no le presta demasiada atención porque No, cotidianamente... pero que viste que en otros países las fechas son distintas. Digamos, el Día de la Madre deben haber en el mundo, qué sé, cuántos días de la Madre. Pero lo que pasa es que el Día de la Amistad, creo que está declarado, no sé si Día Mundial o Día Universal. Y para ser Día Mundial y Día Universal, que son dos cosas totalmente distintas, en cuanto a su formación y conformación, que tiene que ver con decisiones de organismos internacionales, me parece demasiado raro. En Argentina hubo una movida para que el Día de la Amistad en Argentina sea, por ejemplo, el día, creo que el que nació o el que falleció el negro Fontana Rosa. Se tiró en algún momento y se quiso hacer una movida con respecto Pero a bueno, esta tomando, el tema que el Día de la esa Amistad otra fecha elimina la probable confrontación que pueda generar la elección de una persona. Por supuesto. Porque, a ver, la amistad hay que celebrarla todos los días. Obviamente celebramos la existencia. Hoy no está en este mundo, pero celebramos la existencia y agradecemos que haya estado entre nosotros el negro Fontana Rosa. Y rogar que hemos sido contemporáneos. Porque supuesto. Esto es bueno, ser contemporáneo. Sí, es verdad. ¿Entendés? Es verdad. Y nosotros hemos sido, que nuestra generación, la verdad, hemos sido contemporáneos de una exquisitez y gama de procesos históricos y personajes, para bien o para mal estamos hablando, por ¿cierto? Casi increíble. Es decir, los tres... Es un privilegio haber los tres hemos estado con Perón vivo, por ejemplo. Los tres en un montón de situaciones, en distintas cuestiones, que bueno, es decir, lo hemos visto jugar a Maradona, la puta madre, lo hemos visto jugar a Messi. Una cosa increíble. Es decir, son cuestiones, son privilegios que, bueno, yo tengo la suerte también, nosotros tenemos la suerte y otros tienen la desgracia de haberlo visto a River en la B, pero son cuestiones que no dejan de marcar una generación. Es verdad. Yo recién les hablaba de una película que recreaban. La película se llama Capricornio 1. Se las recomiendo. Es del año 1977. Aunque hay un giro, porque en realidad no iban a la Luna, sino era una misión tripulada a Marte. Ese fue mi error al recordarla. Y bueno, como te decía, los obligan a los astronautas a abandonar la nave. Los llevan a un estudio que estaba en una base militar que recrea la superficie de Marte y ahí arman todo el aterrizaje falso, toda la historia. Es interesante como es una película, digamos, que dispara esa teoría que algunos creen también, ¿viste? Bueno, tampoco creen que los que han salido ahora hayan llegado o hayan pasado por detrás de la Luna. Es que esta cuestión de la inteligencia artificial, es decir, tenés que descreer de todo, de fotos, de video, de imágenes, de textos. En el primer viaje a la Luna, en el primero que fue en 1969, bueno, hay una teoría conspirativa que dice que en realidad nunca la nave alunizó en la Luna, sino que el alunizaje fue una creación de Stanley Kubrick. Puede ser. Que fue dirigida por el cineasta tan famoso, ¿no? Pero bueno, son teorías... 2001, Odisea en el espacio. Conspirativas absolutamente. Volviendo al mundo terrenal, podemos dar una buena noticia para algunos protagonistas que ocuparon los medios en los últimos tiempos, que tiene que ver con la probable cese de actividad del proyecto Vicuña por este amparo que había presentado el gobierno de La Rioja para que no se utilizara el camino que se transita a través del territorio riojano. Protestas de los habitantes de Guandacol y además este dictamen que tiene la Justicia de San Juan ponen en aprieto la pretensión de Quintela respecto a la posibilidad de recibir un resarcimiento económico por el uso de este terreno, de esta huella. La Justicia de San Juan habilitó la continuidad de operaciones del proyecto Vicuña y fue notificada de la resolución judicial que le emitió la provincia después de recibir la notificación de las restricciones de tránsito
en la ruta provincial y la suspensión de las actividades que realizaba el proyecto minero Vicuña en la provincia de La Rioja. Recordemos que un juez planteó un amparo, ¿no? Y lo que significaba esto. En el marco de esta causa iniciada por Vicuña ante los tribunales provinciales de San Juan, se hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la compañía que garantiza la continuidad de las operaciones en el proyecto minero. Bueno, esto es una buena noticia para algunos trabajadores que, aprovechando el tránsito que generaba, habían encontrado una salida laboral y que hoy estaba casi suspendida. A ver si me explicás, Roberto, porque ayer medio que me quedé con la duda y hoy me la quiero sacar. Guandacol es un pueblo. Sí. Los camiones supuestamente pasaban por el medio de ese pueblo, pongámosle que pasaban por el bulevar del pueblo. Después se decidió que los camiones no pasaran por el bulevar del pueblo, sino que como que los rodearan. Claro, que no ingresaran al territorio riojano. Entonces, que pasaran periféricamente a Guandacol. ¿Cuál era el reclamo de los habitantes? Que querían que pasaran los camiones por Guandacol. Claro, sí, porque eso significaba una actividad comercial, es decir, se generaba una actividad propia de aquel que paraba en ese lugar, claro. Para comer, para pernoctar. Y ahora la justicia sanjuanina ha determinado que debe seguir en la actividad, o que está habilitada para seguir en la actividad de la empresa. Entonces los camiones van a seguir pasando por Guandacol. No, van a pasar, eso es una controversia entre el gobierno de La Rioja y una empresa privada. Listo. Ajá. Esta misma controversia ha generado consecuencias en los habitantes de los pueblos que justamente están a la vera del camino que transitan los operadores de Vicuña. Estos operadores no han hecho unas manifestaciones y no quieren reunirse con el gobernador. Quieren que el gobernador deje sin efecto el amparo que un juez a instancia del gobernador riojano estamos hablando. Estamos hablando de este caso del gobierno de La Rioja. En el caso de San Juan, no, con esta medida cautelar que lo habilita a seguir en las operaciones, está cero conflicto en San Juan, digamos. La empresa hoy puede trabajar con tranquilidad. Total en la medida. Claro. En la medida que no ingrese al terreno riojano. Y lamentablemente los habitantes de Guandacol, las tortitas, las semitas, el alfajor de creo que sí. no lo van a poder vender a los camioneros. No van a poder vender a los camioneros. ¿Es un motorista a llevar compañía? Tampoco. Y las bombillas rojas, estas que cantaba Sabina, ¿te acordás? Sí, claro. La bombilla roja, tampoco. Y ahora, compensando una buena noticia con una no tan agradable, comentamos que se frenó la licitación del Hotel Gran Provincial por falla en los pliegos. Fallas en los pliegos. Sí, así dice la nota. Y quiero decirte que yo insisto con que San Juan no debe administrar hoteles ni nada que tenga que ver con la actividad comercial. Debería ese hotel venderse o readaptarse para reparticiones oficiales que hoy están alquilando inmuebles en la provincia. ¿Qué pasó con la cooperativa? Pero la noticia dice que la apertura de sobre de este miércoles no logró avanzar porque las dos propuestas fueron descartadas. El problema apareció en la documentación oficial, donde se detectaron contradicciones entre el pliego general y el particular. La apertura de sobre, estaban bastante desorientados los oferentes, ¿no? Porque decía una cosa, en el general dice una cosa y en el particular dice otra. Este miércoles terminó sin avance, luego que las dos ofertas presentadas fueron rechazadas por inconsistencia en la documentación oficial. Y se hace otra convocatoria. Inconsistencia en la documentación oficial. Oficial, sí. Había contradicciones entre lo que decía el pliego en términos generales y después cuando vas a lo particular, claro. Decía algo que se contraponía, digamos. Pareciera ser que no hubo el tiempo necesario para la redacción del pliego, supongo yo. ¿Qué? ¿Un año, 2 años? ¿Qué pueden demorarse los abogados? ¿Un ratito? Yo creo que necesitarían un poco más de tiempo, qué sé yo. A lo mejor. O por lo menos un poquito más de seriedad, de profesionalismo. Claro, yo me imagino 365 días al año trabajando, 7 horas por día. 8. ¿No trabajan así? 8. Así es el trabajo que hacen, ¿no es cierto? Ahora, ante este error, que es vergonzoso, catastrófico, desastroso,
le origina una pérdida importante de recursos al Estado. ¿Quién paga ese pato? Bueno, a ver. Ineficiencia. Aquí te lo cuento, mirá. A ver. Se informó que participaron 2 oferentes. Después de mucho esperar, llegaron 2 oferentes. Pugliese y Rodríguez. Dos líneas de hoteles de nacionales. Dijeron, che, bueno, mirá qué interesante, San Juan ofrece un hotel. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Se presentaron todos los requisitos formales y técnicos que se exigían en el pliego, lo presentaron los 2 oferentes. Y mira, aquí está, todo, esto es lo que tenemos nosotros. Ahora, ¿qué pasó? Estaba el Estado del otro lado, del mostrador. Y como no puede ocurrir de otra forma, el Estado mostró fallas. El proceso quedó trabado por problemas en la interpretación de los pliegos, donde se detectaron contradicciones entre el pliego general y el particular, en varios puntos. La situación generó sorpresa porque este es un proceso que lleva más de 1 año y medio de preparación. Qué vergüenza. Durante ese tiempo, las empresas interesadas trabajaron en la elaboración de sus ofertas conforme a las condiciones establecidas. Fuentes vinculadas al procedimiento señalaron que el inconveniente no estuvo relacionado con la capacidad de los oferentes ni los aspectos técnicos de las propuestas. Exclusivamente fue por errores en la redacción y coherencia de los pliegos licitatorios. Yo me imagino que ante la importancia de este acto, mañana tendremos 2 o 3 abogados desocupados. No. Por lo menos sancionados. ¿Usted cree en los Reyes Magos? Bueno, pero que si esto. No, acá no se hace nada. Pero ¿sabés qué pasa, Pepe? No sé. Pero si esto le hubiera ocurrido a un administrativo en una de las islas, a la entrada del centro cívico, seguro que mínimo una sanción se hubiera llevado. En una empresa privada, ¿qué pasa si te cometés esta historia? No, esta ineficiencia. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes cuál es el problema? Creo cuál es el problema. Por inútil te echan. Que las 2 empresas que se presentaron ahí, la empresa Pugliese Sociedad Anónima y Rodríguez SRL, hemos estado 1 año y medio trabajando en este proyecto, gastando plata de nuestro bolsillo, pagándole al arquitecto, al ingeniero, al abogado, al... ¿Cómo que te hace el mercadeo? Hemos estado pagando. Tenés que hacer todas las propuestas, la 1 y la 2, la económica y la de factibilidad. Hemos gastado plata en hoja, en hora, en luz, en gente, en ir y venir, porque si no son de la provincia, un viático se deben haber pagado. Estos muchachos están en todas las condiciones y con todas las armas en la mano como para actuar en contra de la provincia, actuar, reclamar. Y alguien tiene que pagar. Es decir, sí. el Estado, y por ahí, qué sé yo, para bien o mal, dicen, si los docentes hacen paro, les vamos a descontar el día. ¿Cierto? Si se movilizan, les descontamos el día. Y ahora, ¿qué pasa con estos muchachos que no hacen paro, que han tenido 1 año y medio para generar un pliego en general y otro en particular, y ahora... Sería una suerte de mala praxis, ¿no? Si vos redactás mal... la forma elegante. Una suerte. La forma es elegante. Mala praxis. Es la forma... Es mala praxis. La forma elegante. Yo no puedo entender... Vos recién nombrabas que los abogados... Yo no puedo entender... se supone que son profesionales, que vienen avalados por algún tipo de... Pero no, parece que acá es, hablando mal y pronto... unos improvisados. ¿Cuántos filtros tiene que pasar? Me imagino. Digamos, nosotros mismos, acá cuando traemos un invitado y por ahí no estamos juntos, no tenemos reunión, la de producción, el Pepe propone un invitado, después yo digo, ¿qué tal? Me parece, sí, veamos, y termina definiendo Pugliese porque es el capitán de la banda. ¿Es así o no es así? Bueno, es una forma de decir, sí, estamos poniendo un ejemplo. Esto es lo mismo, el Pepe desarrolla un proyecto que dice, mirá, este es el general, este es el particular, Tomás, Jorge, corregilo, fíjate qué te parece que le falta, fíjate las comas, vos que sabés de literatura, lengua, y bueno, fíjate vos que listo, che, Roberto, mirá, ahí va el proyecto corregido, fíjate vos qué te parece, y el Roberto le llama al Pepe, che, Pepe, mirá, esto que escribiste quiere decir esto, me llamó a mí, che, viste que lo... Listo. Tiene varios pasos que le decir vos. Pero mirá, Chipi, cuando tiene que hacerse una licitación, es muy claro el proceso, porque en realidad lo que tienen que hacer es planificar y elaborar los pliegos.
ahí vienen las especificaciones técnicas, las condiciones económicas, legales. Ahí se elabora el pliego de bases y condiciones. No es química ni física cuántica ni nada. O sea, creo que es una... Después hay que hacer el llamado a convocatoria, hacerse la publicación. Después... y a partir de ahí actúan los privados. Qué locura, no puedo entender cuál puede ser el error que... Y debe ser varios, pues viste que... Roberto elegantemente dice mala praxis, qué sé yo, otro diría inutilidad. Puede ser torpeza, puede ser, claro, bueno, inutilidad, evidentemente... falta de idoneidad. Evidentemente no se le ha prestado la atención necesaria a un hecho tan trascendente como es la licitación de un hotel que es estratégico, porque está en la plaza principal de San Juan y que debe ser atendido como tal. Esperemos que en el Ministerio de Turismo seguramente encontrarán las correcciones y se podrá arbitrar una nueva licitación. A propósito de los ministerios y de los funcionarios, yo quiero hacer un comentario, si me permiten ustedes, tan amablemente. Si te digo que no, lo mismo lo vas a hacer, así que los funcionarios, cuando son designados por el gobernador, en este caso, por sus ministros, en el caso de que sean colaboradores de los diferentes ministerios, legisladores, cuando se trata de aquellos que participan de la legislatura provincial, tienen implícito otra tarea además de la asignada. ¿Cuál es? La de expresar públicamente sus acciones. Debemos conocer lo que se hace, debemos conocer en qué están trabajando y además tienen la obligación de responder a la requisitoria que le hace el periodismo en nombre de la ciudadanía. Recién justamente me acordé, porque recién justamente Jorge hace referencia a la tarea de producción que nosotros hacemos semanalmente, anticipándonos a la semana siguiente para no tener sobresaltos y para tener que desarrollar el programa en forma ordenada. No es sencillo estar sentado frente a un micrófono, a una cámara, improvisando. Pareciera ser una tontera, pero no lo es así. Requiere un trabajo anterior, requiere un trabajo de producción, requiere saber de qué vamos a hablar y para eso nosotros, como hemos dicho siempre, tratamos de que participen los que saben. Nosotros entendemos que la mayoría de los funcionarios pueden tener una agenda apretada en función de la dinámica que tiene el gobierno. Lo que no se puede aceptar es la mala educación. La mala educación es cuando vos le llamás a Darío, que está a cargo de la sala de operaciones, y le decís: Darío, ¿podés poner un tema? Lo más probable que me diga: no puedo, mirá, lo ponemos más tarde, lo dejamos para otro momento. Lo que no puede hacer Darío es no contestarme, porque eso ya es mala educación. Entonces, hay funcionarios que, encumbrados en el lugar que están, creyendo que ese lugar le fue creado para ellos, que padecen sillonitis, porque se sientan en el sillón y dicen: ¿por qué este lugar estuvo ocupado por otro? Sí, este está hecho para mí y aquí me voy a quedar siempre. Sin entender que todo es finito, todo termina, todo cambia. El secretario de Seguridad de San Juan dice que es un abogado muy capaz, pero yo creo que Urbanidad no lo aprobó, porque no contesta, no responde. Eso es mala educación. La misma mala educación que tiene la diputada Lascano, María Rita Lascano, que en reiteradas oportunidades los invitamos al programa porque queremos conocer las voces de los legisladores del oficialismo, que son los que son los portavoces de las inquietudes del gobierno de San Juan. Sin embargo, no se toman ni el trabajo, que demorará segundos, en contestar: no puedo, no quiero, no voy. Entonces, muchas veces pasa que tenemos previsto algunos invitados y no vienen, no porque nosotros no les tengamos las puertas abiertas, los micrófonos abiertos y la mejor voluntad para escucharlos, aún a veces sin coincidir en lo que dicen, sino que en un acto de altanería y soberbia
no se toman el trabajo ni de responder. No a nosotros, a nuestra audiencia, a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, que seguramente tendrían un poco más clara el panorama de lo que sucede en la provincia, en las diferentes áreas, si se dignaran a responder las inquietudes y las consultas que podemos hacer. Dicho esto, continuamos con Actualidad al Palo, y en este momento quisiera, si podemos poner en vivo lo que está haciendo declaraciones en este momento Manuel Adorni, jefe de gabinete de ministros de la Nación. Cabe aclarar que el decreto 253 del 2026 delega a determinadas provincias la facultad de licitar y otorgar concesiones de rutas nacionales con peaje para su administración, mantenimiento y obras, sin transferir la propiedad ni la jurisdicción federal de esas rutas. Vialidad Nacional lleva adelante trabajos de mantenimiento preventivo en las rutas nacionales 22, 40 y 231, que incluye bacheo, corte de pastos, limpieza, perfilado de banquinas junto a trabajos de seguridad. Por último, también llevará adelante el Plan Integral de Mantenimiento Invernal, como todos los años, realizando despeje de nieve, riego de solución salina y trabajos de mantenimiento para garantizar la circulación en el invierno. En la Ruta Nacional 242 se supervisa un contrato de mantenimiento con tareas como tratamiento antihielo y despeje de calzadas, junto al mantenimiento de rutina que incluye perfilado de banquinas, limpieza de derrumbes y zona de caminos. Respecto a la pregunta por la Agencia Nacional de Discapacidad, el Ministerio de Salud informa que en el marco de la intervención dispuesta por el decreto 601 del 2025, el Poder Ejecutivo llevó adelante un proceso integral de revisión y ordenamiento de la entonces Agencia Nacional de Discapacidad, actual CENADIS, cuyos resultados se encuentran sistematizados en el informe final de intervención, mencionado expresamente en los considerandos del decreto 942 del 2025. Dicho proceso incluyó auditorías internas y externas, con participación de la Unidad de Auditoría Interna de la Sindicatura General de la Nación y de los organismos competentes en materia de investigaciones administrativas, en línea con los estándares de control del sector público nacional dispuestos por la normativa vigente. En este sentido, a partir de este diagnóstico, se arribó a la conclusión que la pertinencia de la centralización de la ex-Andis mediante su reconversión en una secretaría dependiente del Ministerio de Salud, en pos de una mayor inmediatez y control de la cartera sanitaria en su funcionamiento y operatividad, por lo que se impulsó una agenda de fortalecimiento institucional orientada a corregir desvíos, ordenar los circuitos administrativos y consolidar un sistema más transparente, trazable y eficiente. Consecuentemente, se avanzó en la implementación de matrices de procesos y riesgos, la normalización de procedimientos, la recuperación del rol activo de los órganos de control y la articulación permanente con los organismos de fiscalización, garantizando un seguimiento sistemático de las acciones correctivas en todas las áreas del organismo. Asimismo, se promovió una transformación estructural basada en la modernización de los sistemas de información mediante el desarrollo de un esquema integral que unifique y vincula los principales registros, certificado único de discapacidad, pensiones no contributivas e incluir salud, permitiendo mejorar la calidad de los datos, la interoperabilidad y la capacidad de monitoreo de las prestaciones. Complementariamente, se fortalecieron los cruces de información con otros organismos del Estado, lo que contribuye a asegurar criterios objetivos, equitativos y verificables en la asignación de beneficios. Corresponde indicar que estas medidas se enmarcan en una decisión política clara de ordenar el funcionamiento del organismo, optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar que las prestaciones lleguen efectivamente a quienes las necesitan. El proceso en curso no solo refuerza los mecanismos de control, sino que consolida una institucionalidad más robusta, con mayor capacidad de planificación, transparencia y rendición de cuentas, en línea con los principios de legalidad, eficiencia y equidad que rigen la gestión pública.
En respuesta a la pregunta sobre los alquileres, quiero aclarar que gracias al DNU 70/23 que derogó la nefasta ley de alquileres, se registró un aumento de casi 10.000 avisos de alquiler permanente, por lo cual la oferta creció un 200%. Esto significa más oferta de vivienda, más competencia y más opciones para elegir. Eso es libertad de mercado y una verdadera ayuda al bolsillo de los argentinos. En relación a la pregunta por la ley de financiamiento universitario, el Poder Ejecutivo Nacional actúa y va a seguir actuando estrictamente dentro de la ley. En este sentido, el Congreso sancionó una ley que dispone gastos sin prever su fuente de financiamiento. Esa omisión no es menor. El artículo 5 de la ley número 24.629 es categórico al establecer que toda ley de gasto debe indicar cómo se financia y que en caso contrario su ejecución queda suspendida hasta tanto se incorporen las partidas correspondientes en el presupuesto. Por lo tanto, no hay aquí... Estamos escuchando la palabra de Manuel Adorni, que sigue dando el informe que debería dar mensualmente y que se ha acumulado, obviamente, por todos los meses que no ha participado. Y además vienen después las preguntas. Recordemos que la técnica legislativa habilita a todos los bloques, mini bloques, diputados que actúan en forma individual, todos a preguntar. Hay después de casi 5.000 preguntas que se filtraron y quedaron nada más que 2.000, creo que son entre 3 y 5 minutos que están habilitados para preguntar o repreguntar de acuerdo si no están de acuerdo con la respuesta. Esto va a durar a lo largo del día. También podemos decir en el orden nacional que hay paro de la universidad una vez más. Recordemos que periódicamente se realizan actos de protesta, paros en las universidades del país por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. En la causa Cuadernos mañana van a indagar a José López. Recordemos a José López, aquel hombre asustado que una noche frente a un templo, era un convento. Un convento. Bajaba bolsas de dinero y algunas armas que pareciera ser que poseían y eran de su propiedad. Bueno, en función de esa causa que ha generado muchas controversias, porque muchos dicen que es una causa armada, otros dicen que no, dicen que los cuadernos en realidad no existieron, de como tal se los presenta, que son fotocopias, que son incompletos, que en realidad se los presionó a los empresarios para que declararan de determinada forma y hoy algunos se arrepienten. Bueno, todo eso que pasa con la causa Cuadernos y que prosigue este juicio, mañana da un paso más cuando se le tome declaración indagatoria a José López. Si hay jueces probos, esa causa se tiene que caer. Y los que tienen que ir presos es Centeno y el amigo de él, el policía. Por falso testimonio, por falsificar cuadernos, por mentir y por dejarse llevar por Bonadío y toda la cuestión. Cuando nos visitó el intendente de Rivadavia, nosotros lo presentábamos como el intendente tecnológico, el intendente que depunta con la tecnología. Bueno, en el día de ayer se inauguró la tercera parada de colectivo climatizada de Rivadavia. Esta estructura está instalada en la puerta de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. Parada que por supuesto es altamente poblada, porque ahí salen alumnos, llegan, hay una serie de movimientos, profesores y demás, vecinos de la zona, que utilizan esa parada y ahora van a poder gozar de estas ventajas que tienen estas nuevas paradas de la municipalidad. Ya es la tercera. Es la tercera, está ubicada estratégicamente frente a la facultad, tiene que ver con la afluencia de público y cuenta con un sistema de climatización frío-calor, diseñado específicamente para resguardar a los usuarios de la inclemencia climática, aquellos que se hayan quedado sin techo en la noche, aquellos que le digan, andate de acá, no soporto más tus actitudes y tu comportamiento. Tus mentiras. Bueno, puede ahí
resguardarse del experiencia, ¿no? frío. Vete. De esta manera los pasajeros podrán protegerse de las altas temperaturas típicas del verano, también como los días de frío que empiezan ya a sentirse. Viste que hoy en la mañana temprano ya uno tiene que abrigarse bastante. Un colchón inflable entra. De una plaza, digamos. Pues no sí, se viene con uno de seguramente. dos plazas. Recordemos que la anterior estaba en Plaza Universal, en la Plaza Madre Universal, y la segunda estaba ubicada en la intersección de la calle Rastreador Caliba y Avenida Libertador, ahí frente al edificio municipal. ¿No? Está ¿Tiene televisor? Contemplada 5 paradas y también cargadores de teléfono y demás. Una va a estar en la mediación del Hospital Marcial Quiroga. En la Universidad Católica de Cuyo se van a colocar las 2 siguientes, completando esta primera etapa de 5 paradas que van a brindar comodidad, también una mirada moderna sobre el transporte público y el espacio urbano, según dice y dijo el intendente Miot. Inteligente el proyecto en cuanto al tema de cuidar al usuario. Sí, claro. Por Hay supuesto. gente que se levanta a las 5:30 de la mañana para ir a laburar, a las 6 de la mañana y ya está paradito ahí en la puerta del colectivo, esperando el colectivo y que existan estas paradas que te resguarden del frío. Más que del calor a las 5:30, por ahí el frío a las 5:30 pega. Decir que los gobiernos deben tener políticas de cercanía. Este es un caso y muestra además cierta empatía que tiene para con el vecino de Rivadavia, el intendente Miodoki. Hoy día nos íbamos a hablar de seguridad vial y no lo vamos a poder hacer porque el doctor Florecilla está dando una charla justamente de seguridad vial en representación de la Fundación Emicar en un colegio de San Martín. Pero vamos a mostrar otra cara. Hubo un accidente vial en el departamento Albardón cuando un conductor fue hospitalizado tras esquivar un caballo en la calzada. Esto ocurrió en la tarde del día martes, ayer, en la intersección de la calle Rawson y calle Blanco, cuando un animal irrumpió en forma repentina en la vía. El automovilista perdió el control, cayó violentamente y debió ser asistido por el personal médico. Recordemos que esta zona, para aquellos que conocen Albardón, es una zona que se caracteriza por existencia de parrales, viñas y demás, digamos, una zona agrícola. Entonces es normal que se pueda encontrar con un caballo en la zona. Mientras tanto, la policía va a reforzar los controles. Que se encuentre del lado del... Claro, lo curioso es que cruce la calle, claro, que es lo que pasó ayer, digamos. Hay existencia de animales que es medianamente uno va con cierta precaución. Cuando uno va medio distraído y el animal se le ocurre cruzar la calle, ya se complica más. La provincia, la policía de San Juan va a desplegar más de 400 policías para reforzar los controles durante el feriado. Para aquellos que salgan de paseo, tengan cuidado en la ingesta de alcohol. Sí, especialmente el primero. Y el segundo también. Y el tercero también. Sí, claro, bueno. Estoy hablando de botellas de vino. Fin de semana largo. No se chupen, muchachos. No, por favor, cuídense. Bueno, hay una herramienta nueva, que no por nueva deja de ser muy, muy favorable y muy beneficiosa, que te alerta sobre los cortes de las calles que hay en la ciudad. Se llama cortesdecalles.sanjuan.gov.ar. Te va en vivo, te va dando, por ejemplo, los cortes de calle que tenés. Por ejemplo, si vos aparece un mapa con todas las calles y, por ejemplo, te está diciendo que en Avenida Libertador General San Martín, entre Balcarce y el Puente de Santa Lucía, hay un corte parcial. De media calzada, sí. Un tramo, un corte activo, y después te dice desde el inicio hasta el final del corte. Si te vas a un departamento como ya en lo que sería la ciudad de San Juan, te habla de otro que está haciéndose en la calle 9 de Julio, entre Las Heras y Urquiza. Es una herramienta muy, muy útil que por ahí la podés adaptar a tu vehículo, dependiendo si tiene o no tiene pantalla, y si no,
la podés ver en tu celular, tranquilamente. Vos sabés que hay dos grupos, por lo menos los que yo conozco, dos grupos de WhatsApp que más o menos plantean lo que vos estás diciendo, pero hablan de los operativos policiales. Sí, lo escuché. Sí. En el grupo de WhatsApp Sí. se pone, bueno, Te avisan dónde te hay- avisan, che, no pase Sí. por acá, que está la policía debajo del puente de la circunvalación, sí, que es está verdad. en la Libertador y... Se popularizó muchísimo ese tipo de publicaciones, así que están todos muy atentos a lo que se mueve, ¿no? Claro, los Hoy policías se- hacían operativo y decían, ¿qué pasa que no pasa nadie? No viene nadie por aquí. ¿Qué che? Que Cambiémoslo no de viene lugar. nadie por aquí. Se popularizó porque salió en todos los medios la agresión que hiciera Esteban Andrada en un partido en la Liga Española. Sí. En un momento de locura, se sacó, digamos. como Estados suele alterados. decir. Sí, estaba le presentaron una segunda amarilla por una infracción. Él creyó que eso era muy grave y se ve que algún comentario hizo que reaccionara y le aceptó un fuerte golpe a un rival. Todos especulaban con que probablemente lo iban a inhabilitar Sí. de por siempre, para siempre. 2 fechas. Sin embargo, si bien es dura la sanción, no es tan grave como se esperaba. 13 fechas 13, va a recibir Esteban Es Andrada. mucho. Es muchísimo. Este es 13. Es muchísimo. Es un campeonato. Bueno, pero en muchos de los otros casos similares se habría inhabilitado directamente Una al agresor. piñita. Es fútbol, una Vos, piñita. vos lo decías ayer, vos te resulta más sencillo y natural este tipo de actitudes, porque inclusive ayer lo confesaba, vos sos un hombre que suele maltratar a tu propio compañero y agredir a los rivales. Era así. Un tipo jodido. Era otro hombre hasta que Bueno, la sí. luz cayó sobre mí Y y te me dijo, dijo, deja el fútbol, deja el fútbol, deja el hockey, deja todo y ya. claro, no hagas más deporte. apoyá porque el deporte, dejá de practicarlo. Claro, sos muy violento para Fue internado una semana Charly García, pero ayer le dieron el alta y muchos de los simpatizantes, fans, lo acompañaron a la salida del establecimiento de salud y lo recibieron con todo el cariño y el afecto que merece uno de los más talentosos músicos que dio la Argentina. Lo más grande que ha pasado por el rock nacional en la República Argentina ha sido Charly García. Absolutamente. Sin lugar a dudas. Además, en esto vamos a coincidir. Han habido monstruos, monstruos han pero, habido, bueno, pero Charly es Charly una figura referencial y distintiva. Y en el Netflix, en dueño el caso del fútbol anoche, mala noche para Boca, señores de Netflix, ya hablamos Que, del fútbol, no sé por qué volver al tema. resistió con 10 hombres después que en la incorporación de un delantero como Vareiro, que se ve que es un hombre que tiene una personalidad muy fuerte, aceptaron un golpe también a un rival y recibieron la segunda amarilla. Con 10 hombres pudo contener el avance de los brasileros. Está Vos faltando fijate poco que hasta el final. ¿Vos viste el partido? Y terminó 1-0. ¿Viste el partido? Sí. ¿Quién relataba? ¿Mariano Clos? No, lo escuché a este otro muchacho que... El de por Telefe, ¿lo viste? Claro, el otro chico que es casi... Juan Pablo Barsky. Juan Carlos Barque, que es socio activo de Boca. Bueno, Juan Bueno. Pablo Barsky, Parece hincha de River. vos. parece No. hincha de River, decía que a diferencia de Mariano Clos y Diego Latorre, que dijeron que había sido falta sin ninguna duda, Juan Pablo Barsky en el relato dice, está la comparación de los dos relatos, que no, para él no fue falta y que no merecía Juan Pablo Barsky. Sí, Sí, no el mismo merec- que dijo que no no era... merecía la segunda El amarilla. mismo que dijo que no era penal el de Bueno, pero Pueblo. ya entramos en la... Si Bueno, no lo cobró el en árbitro, la si no lo locura- cobró el árbitro no es penal. Y Claro. no vengamos al resentimiento, porque si vamos a hablar del resentimiento, No, no te pongas así. El Te estás, pues, ya El te- secretario de Seguridad de la provincia, le contamos a Andrea Tello, Andrea García, perdón, que pregunta si se sabe algo del nombramiento de los chicos que están esperando para la policía. El secretario de Seguridad, el doctor Delgado, ha manifestado que hay 180 vacantes que piensan cubrirla en el corto plazo. Probablemente tengamos noticias, no seguramente en un futuro poco tiempo. inmediato. ¿eh? ¿Es un mensaje? Sí, de Andrea
García. Le contestamos que lo que sabemos es esto que ha declarado el secretario de Seguridad. Mira, antes que te vayas del mensaje, me gustaría decir algo con respecto a eso. A nuestros oyentes y televidentes, para aclararles, nosotros tenemos acá las pantallitas, vemos comúnmente los mensajes que nos llegan. Ya hace bastante tiempo, sobre todo cuando hay invitados, que mucha gente manda mensajes y maltrata con algunos textos a los invitados y nos exigen a nosotros que le preguntemos que por qué es un ladrón, que por qué un esto, que por qué lo otro, esto y lo otro. La verdad que nosotros le trasladamos muchas de las cosas que ustedes nos dicen y otras cuando terminamos y vamos al corte se las mostramos las que no le podemos decir o no tuvimos tiempo. Lo que sí, nosotros no vamos a caer en la bajeza del insulto, del agravio, de gente que manda cuestiones por WhatsApp maltratando tanto al invitado como a cualquiera de los que estamos sentados acá. Nosotros podemos coincidir o podemos dar nuestra idea, pero lo primero que somos laburantes. Entonces nosotros no necesitamos que nos insulten, que nos agraven y para colmo lo peor, que nos hagan que traslademos esos insultos y esos agravios hacia los invitados. Recabamos todo tipo de información, todo lo que ustedes quieran informar con respecto a alguna situación en particular o en general, nosotros la vamos a dar, la vamos a decir y si no se la vamos a hacer llegar a la gente que corresponde. Pero no trasladamos insultos, no los recibimos y no nos hacemos cargo. Bueno, tenemos participantes, a María y a Fernando por los premios estos que vamos a regalar y le piden al Chipi, un señor Bustos, Dani Bustos, que pague el asado que prometió. ¿Cómo se llama? El que tantos asados pide, dice, sí, que pague el asado. Daniel Bustos. Dígale al Chipi que pague el asado que me debe. Bueno, ahí está, el efecto de revelación. Mientras él pide asados, otros le cobran los asados que él prometió y no cumple. No, eso supuestamente es de una apuesta que nunca quedó en... No, porque seguro que nos está escuchando, le mando un saludo al Dani, nos conocemos por una cuestión de WhatsApp, no nos conocemos, sí, nos hemos visto creo que una sola vez personalmente. Hicimos una apuesta, no quedó bien formulada la apuesta y bueno, quedó ahí. ¿Qué va a hacer? Nos toca a todos pasar por ese momento. Nosotros hemos llegado medio desprolijo ha sido hoy porque estábamos siguiendo el informe de Manuel Adorni, más algunos de los temas que hemos tratado. Yo mañana no vengo. Hemos tratado de comentarle todo lo que ha pasado y cuál es nuestra opinión. Nosotros, que somos hombres que creemos en la cultura, creemos que la lectura fortalece la personalidad y el espíritu, sí. En un gesto que nos enaltece, porque en la cooperativa que se ha formado en la actualidad del Palo, se rompió el chanchito. Y enviamos desde hoy, un enviado especial a la Feria del Libro. Feria del Libro, que es un acontecimiento nacional, internacional, que convoca a cientos de miles de ciudadanos que pasan por allí viendo las últimas novedades bibliográficas y además todos aquellos libros que alguna vez quisimos tener y no los pudimos comprar. En esta oportunidad siempre están ahí exhibidos. Nos encontramos con grandes escritores argentinos y todo esto lo vamos a ver reflejado en el micrófono y en la pantalla de Actualidad al Palo, porque enviamos como enviado especial a Buenos Aires a Jorge Ariel Chipi Rodríguez, que es justamente el que mejor puede interpretar a la Feria del Libro. Nos va a traer libros también. Les voy a traer libros, todo aquel libro que me sea regalado. Sí, porque esto es lo que decía también Roberto, sí. Es decir, lamentablemente hay muchas inaccesible alguna cuestión de libro. Todo librito barato que se me sea regalado. Conozco a alguna gente, conozco a algunos escritores, conozco a alguna gente de algunas editoriales y seguro que el típico mangueo, como mangueo asado, también me gusta manguear libros, una cosa que puede dar resultado. Y puede dar algunos los vamos a sortear acá, Obvio que sí. Después de leerlos los sorteamos, porque como corresponde. Y lo vamos a hacer, vamos a tratar de generar algunas notas con personalidades. Así que a partir ya de la semana que viene iremos mandando las notas vía el medio que corresponda. Nosotros tenemos a Carlito Cisterna,
que dice que este es el mejor programa del mundo. Nuestro saludo para el Día de los Trabajadores. Soy un peronista geojista, cristinista, quisilofista también. ¿Quién es? Carlitos Cisterna Deposito. Ah, está bien, Carlitos. Bueno, Compañero, nosotros hemos llegado compañero, al Carlitos final de otra emisión de Actualidad al Palo. Nos vemos mañana, 12:30 como siempre. Le deseamos que pase el resto del día de forma espectacular, porque el clima así lo va a acompañar también. Gracias, hasta mañana.